para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi nombre es Helber Conde y damos inicio a su programa Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. En este estudio, el profesor y candidato a doctor en Historia de la Iglesia Cristiana, Joel Sarman, analizará el capítulo 16 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, de las buenas obras. ¿Cuál es la buena conducta? ¿Qué son las buenas obras que debe hacer el cristiano? La confesión responde a estas inquietudes en este capítulo. Bienvenidos. Confesión Bautista de Londres de 1689. Capítulo 16 de las buenas obras. Es imposible sobreestimar la importancia de este tema en la vida de los cristianos del siglo XVII, las buenas obras. Richard Baxter es un nombre bien conocido hoy. Escribió muchas cosas prácticas, que también son buenas, pero Richard Baxter también tuvo una doctrina muy rara. Él fue algo moralista. El caos social en el que se encontró su país en su día lo influyó mucho. El tema de las buenas obras era de mucha importancia en ese momento por el sentido que se podía disolver, el sentido que tenían, que se podía disolver la orden social y podría reinar la anarquía si la gente no les inculcara buena conducta. Es decir, a este pastor presbiteriano le parecía de mayor importancia que la religión llevara a la tranquilidad social que preservar la sana doctrina. Tan tremenda era la situación. Otra circunstancia que hace sobresalir la importancia del tema de las buenas obras es la doctrina protestante de la justificación por la fe. Si somos justificados aparte de obras, ¿qué importa la conducta de uno? La Iglesia Católica hacía fuerte polémica contra el protestantismo. Ustedes no tienen cómo controlar a la gente, le garantizan lo que les debe hacer que se porten. ¿Sí? Se lo dan gratis, ya no temen la condenación y son capaces de hacer cualquier cosa. Por otro lado surgió el libertinismo, gente que decía que si eran justificados por fe sin obras ya no estaban bajo la ley, pues ya tenían libertad para hacer todo lo que querían. Entonces estas fuerzas conservadoras de la cultura católica, por ejemplo, estaban diciendo hay que regresar a la religión que nos dio la sociedad estable. Y siempre es fácil ser nostálgico y recordar el bien del pasado olvidando sus males. Están también las fuerzas radicales que quieren llevar el impulso de la reforma al extremo, destruyendo el pasado y del pasado lo que sí se debía conservar en términos teológicos, en términos de la moralidad y los modales sociales. ¿Cuál entonces es la buena conducta? ¿Qué son las buenas obras que debe hacer el cristiano y cuál es la relación del cristianismo con las buenas obras? La confesión responde a estas inquietudes en este capítulo. Dice así el primer párrafo. Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin autoridad de ésta han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Este es un límite radical. Este pequeño párrafo es muy importante y nos dice mucho acerca de nuestra religión. Aquí tenemos, se puede decir, un principio regulatorio de las buenas obras. No las inventamos, las descubrimos en la palabra de Dios. La Biblia enseña muchas cosas sobre la conducta cristiana y no hay que limitarla. A veces hay quienes quieren poner límites sobre la Biblia y no quieren admitir inferencias basadas en lo que dice. Es un problema de interpretación que existe. Queriendo decir sola escritura, porque debemos decir sola escritura, algunos dicen nuda escritura. Pero la escritura es la única autoridad infalible, también en este área de las buenas obras. Lo es en su interpretación completa. Interpretemos con responsabilidad.
con conciencia que la interpretación es una actividad sofisticada, requiere capacitación, muchas consideraciones y logra sacar mucho. No limitamos a la Biblia, si nos limitamos a la Biblia en cuanto a lo que requerimos en la conducta cristiana. Eso es lo que quiero decir. No limitamos a la Biblia, si nos limitamos a la Biblia. Esto aquí responde a toda la superstición católica, que es uno de los objetos de este párrafo de la confesión. Recuerden el momento en el que viven. La piedad tradicional en el siglo XVII. ¿Será que tengo que ayunar en la Cuaresma? Esa pregunta existía. ¿Será que tengo que cargar un rosario? ¿Ponerle velas a la Virgen o a este santo? ¿Será que la piedad consiste en comer solo pescado los viernes? Y el que come otra cosa, pues ofende a Dios. Eso, dice la confesión, es fervor ciego y es el pretexto de tener buenas obras, pero Dios no manda que así sea. Uno se pone a hacer esas cosas y descuida las que sí mandó Dios, y ahí está el peligro. Uno roba, hace trampa, codicia, comete fornicación y adulterio, todo eso, pero luego ayuna y pone unas velas y da plata para una procesión y se rocía de agua bendita y queda bien. No, dice la confesión, así no es. Entonces, en este párrafo, la confesión traza los límites y establece las fronteras de la piedad. No es lo que a uno le parezca, porque en esta cultura, como muchos de ustedes lo saben, todo eso puede parecer a uno piadoso, y no hacerlo o echarlo a un lado, pues puede parecer una impiedad. Pero esto se refuta cuando uno entiende que el hombre no se puede inventar lo que a Dios le agrada. Eso tiene que venir de Dios. Dios nos dice lo que a Él le agrada. Y no viene por costumbre, sino que viene por lo que dice la palabra. Lo que Dios requiere es necesario. Además, lo que Dios requiere es suficiente. Y eso es lo que está diciendo este párrafo. Una buena guía de lo que es lo que requiere Dios en la Biblia, una buena interpretación, se puede hallar en los catecismos que se produjeron en este siglo. El Catecismo Mayor de Westminster, por ejemplo, tiene explicaciones sobre los 10 mandamientos, que son una guía a lo que Dios requiere en la vida cristiana. Y leyendo ahí lo que prohíbe, lo que requiere, lo que espera cada mandamiento, que es amplio, verás que es algo que te ayuda, algo que te permite entender mejor qué es lo que Dios está diciendo cuando dice no matarás, por ejemplo. Te dará una idea de lo que es una interpretación centrada, responsable y fiel a lo que dice la Biblia, y amplia. Es buena y amplia substancia, sin que llegue a traspasar los límites de lo que Dios revela. Sigue la confesión con el segundo párrafo. Segundo párrafo del capítulo 16. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Aquí la confesión aclara qué es lo que representan estas obras. ¿Será que son obras para ser justificado ante Dios? No, eso no puede ser. Entonces, ¿qué son? Son frutos y evidencias. La fe verdadera es viva, y si no tienes fruto y evidencia, es fe muerta. Así lo dice la Escritura, así lo afirma Jesús, por sus frutos los conoceréis. Un creyente tiene evidencias de una fe genuina, que no solo lo justifica ante Dios, su fe lo justifica ante Dios, también le cambia la vida.
Las buenas obras hay que definirlas como fruto y evidencia de la fe, como resultados de la fe, como algo que sigue por consecuencia de haber creído. Si no tienen el propósito de merecer algo de Dios, pues ¿qué propósito entonces tienen? Un propósito es de agradar a Dios por lo recibido. Andamos en los caminos de Dios por gratitud al que nos ha salvado. Ahora hay una disposición de querer y un motivo de agradecer. Hemos ido de la hostilidad, de enemistad con Dios, a ser reconciliados por la sangre vertida de su Hijo. ¿Cómo vamos a expresar esa gratitud? Expresar la gratitud es una necesidad importante. ¿A quién, por ejemplo, agradece el ateo cuando por la gracia común de Dios le va bien? No tiene sino a sí mismo para agradecer y es empobrecido por eso. Cualquiera de nosotros que hemos sido beneficiados sabemos que nos deja un deseo de agradecer a alguien. Dios no deja los suyos sin una forma de dar gracias. Piénsalo. ¿Qué puedes hacer para agradecer a Dios Todopoderoso que no necesita nada de ti? Puedes agradecerle dejando de ofenderlo, y Él lo acepta como gratitud. Tienes a quién agradecer y tienes cómo agradecerle. Otro propósito de las buenas obras es que fortalecen la seguridad de estar en Cristo. Vas a luchar, vas a fallar, vas a arrepentir y confesar muchos pecados en la vida cristiana. También vas a cumplir. Y te asombrarás sabiendo que esta es una obra que solo Dios pudo haber hecho en ti. Estás dejando tus rencores, tu malicia, tu hurto, tu mentira, todo lo que sabes caracteriza tu pecaminoso corazón. Esto está cambiando por la gracia de Dios. Esto fortalece tu seguridad y es un propósito por el que Dios requiere del cristiano buenas obras. Te benefician, pero también benefician a tus hermanos. Los edifica, dice la confesión. Dios ordena las buenas obras para que así Él obre a través de ti en la vida de los demás cristianos. Esa es una motivación a las buenas obras. No se trata de merecer algo de Dios, pero el deseo de serle útil al que nos ha salvado te motiva. ¿Cómo puedo ser útil como un cristiano común y corriente? Ejerciéndome en las buenas obras, sirviendo a los creyentes como lo manda la Escritura, amando a los que son mis prójimos. También estas buenas obras realmente adornan la profesión del Evangelio. Vivimos en un día cuando se sabe muy bien cómo adornar la apariencia humana. Hay colores que nos complementan y otros que no. Hay formas de cortarse el pelo que a unos le convienen y a otros no. Hay modas y estilos para diferentes personas y todo esto hoy se maneja con profesionales, con expertos y de todo. En cuanto a la profesión del Evangelio, hay una forma de adornarla que es incomparable. No se trata de saber cuál es la música a la que los jóvenes más responden o cómo son las charlas más tecnológicas que se puede hacer. Realmente no hay nada más llamativo para los propósitos espirituales del Evangelio que un creyente que está buscando andar en las buenas obras que Dios ha revelado. La verdadera piedad, la piedad evangélica que surge a consecuencia de una verdadera obra del Espíritu de Dios en la vida de un ser humano, es lo que debe adornar nuestra proclamación del Evangelio. La humildad, la paciencia, la cordura, la sabiduría, el gozo, el amor, son manifestaciones con estas adornaciones de las buenas obras. Una persona se pone anillos para decorar sus manos, brazaletes para decorar sus brazos, collares para decorar su cuello, aretes para decorar sus orejas. ¿Qué nos ponemos para adornar el tremendo hecho de que en Cristo hemos sido rescatados de la condena del pecado y el castigo eterno y que tenemos paz con Dios? Eso vale la pena adornar y las buenas obras llaman la atención a esto. Hacen más. Las buenas obras tapan la boca del adversario. Los cristianos a veces vivimos como para abrir la boca del adversario. Nos debe dar pena contribuirle algo al diablo. Dios ha dado las buenas obras que adornan el Evangelio y además tapan la boca del enemigo. ¿Saben por qué corren los chismes?
porque aunque son mentira, a veces concuerdan con la tendencia de la vida de la gente. Las buenas obras limitan el mal que puede haber, tapan la boca del adversario que solo quiere acusar para fomentar el mal y frustrar la obra de Dios. Dios frustra la obra del diablo con las buenas obras del creyente. Es algo práctico. Y también algo que trae gloria a Dios. Traen gloria a Dios porque son hechura de Dios. ¿De qué habla aquí la confesión? ¿De las obras o del cristianismo? ¿Quién o qué es la hechura de Dios? El cristiano lo es, aunque obviamente también son las obras. Dios te está transformando. Él no descansa con justificar al pecador, lo quiere volver un ser que deja de pecar. Él está obrando en toda esta vida para cambiar a los suyos, y las buenas obras que Él produce le traen gloria. Y el segundo párrafo termina siendo toda la conexión. Somos justificados en Cristo para que demos como fruto la santificación, y el fin es la vida eterna. Todo esto resulta por unión con Cristo. Él justifica, somos regenerados, damos entonces fruto de buenas obras y comenzamos a vivir esa vida abundante y eterna de glorificar a Dios. En el tercer párrafo del capítulo 16 dice así: la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo. Necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Aquí estamos hablando del punto en el que la obra de Dios toca la responsabilidad humana. La confesión no dice que no tenemos una capacidad de hacer buenas obras, dice que la capacidad que tenemos no es de nosotros. ¿En qué sentido no lo es? No puede funcionar por pura fuerza humana. El Espíritu tiene que ser el agente, tiene que tener una influencia, el Espíritu, para hacer y querer la voluntad de Dios. Esta influencia la provee su unión con Cristo, la unión con Cristo del creyente, y la nutre los medios ordinarios que han sido dados. El punto es explicar al mundo qué es lo que creemos del Espíritu. ¿Será que los reformados no creen que opera en ellos el Espíritu Santo? No. Aquí queda claro, no hacen ningún bien sin la constante influencia del Espíritu Santo. Pero nadie tiene que decirle al Espíritu Santo cuál es su trabajo. No existe ninguna necesidad que le expliquemos qué es lo que se espera. El Espíritu Santo ya lo entiende y hace sus cosas. El Espíritu Santo no necesita una confesión de fe para su beneficio. Yo sí lo necesito. Y aquí la confesión me recuerda que a pesar de todo lo que afirmo sobre el Espíritu Santo y su actividad en la vida cristiana, no debo volverme negligente en cumplir lo que Dios me dice. No necesito un impulso especial del Espíritu que me lleve a hacer lo debido. Ya todo está revelado en la palabra de Dios. Me toca saber lo que es y hacerlo, y no ser negligente y no esperar hasta que el Espíritu haga algo extraordinario. Confío que tanto el querer como el hacer, Él me lo suple y me dedico a las cosas que Dios ordena. No me quedo parado, sino que busco avivar la gracia de Dios en mí, sabiendo que no estoy avivando algo propio, sino que estoy buscando la ayuda de Dios. Continúa en el cuarto párrafo del capítulo 16 diciendo: quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. El grado supererogatorio es cuando sobran obras buenas.
Es el concepto católico de los santos, que son quienes hacen tantas buenas obras que les sobran, y estas obras son almacenadas en una tesorería de méritos. Nuestra confesión niega esta ridícula idea, ya que ningún ser humano aparte de Cristo jamás ha cumplido lo suficiente, mucho menos para que les sobre. Subraya la confesión la verdad que no somos justificados por obras. Estas son el resultado, y no son un resultado perfecto en esta vida. Nunca nos pueden merecer la vida, y por más bien que nos comportemos, que debe ser nuestro anhelo, no es porque nos va a dejar perfectos ante Dios. Para ser justificados dependemos de Cristo y nada más. Son sus méritos, es su obediencia. Es lo que Él hizo por nosotros que sigue siendo nuestra única esperanza. Esto lo sigue diciendo la confesión en el 5º párrafo, donde dice: nosotros no podemos, aun por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber, y somos siervos inútiles, y tanto en cuanto son buenas proceden de su espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros son impuras, y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Hemos visto la necesidad de buenas obras, lo que logran, para qué son. Este párrafo sigue hablando en forma negativa, negando, limitando, aclarando lo que son las buenas obras por un método de exclusión. Excluye el mal pensamiento sobre las buenas obras. La religión natural, lo que solemos pensar naturalmente y lo que sigue obrando en nosotros como un pacto de obras, es la idea de ganar la vida por cumplir una ley. Esa es una mentira. Porque no podemos merecer vida o perdón del pecado a base del comportamiento. Pues una de las razones es la desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir. Es decir, si pensamos que nuestras obras nos pueden merecer la vida eterna, es porque no entendemos lo grande y lo magnífico que es la vida eterna. Creemos que eso es barato, y la verdad no es barato. No está al alcance de la economía de nuestras buenas obras. Otra razón por la que no podemos merecer es la infinita distancia entre nosotros y Dios. Dios es infinito, es sin medida mayor a nosotros. Al pecar le insultamos en proporción a lo que su ser es. Entre mayor es el ser insultado, mayor es el insulto. Cuando insultamos a Dios con nuestro pecado, hacemos algo tan indebido que excede nuestra habilidad de medir la magnitud del insulto. Nuestras buenas obras nunca pueden recompensar el mal que hemos hecho. No podemos beneficiar a Dios, no podemos satisfacer la deuda. Hasta al hacer lo bueno, no le endeudamos a Él a nosotros. Hacemos solo lo que es requerido. Somos siervos inútiles. Dios espera que hagamos el bien, no porque le damos algún provecho o Él gane algo por eso. Somos siervos inútiles. Eso se basa en clara teología que expresa bien lo que es Dios, expresa bien lo que nosotros somos y entiende por consecuencia lo que es el pecado. La confesión no dice estas cosas por agredir a la gente y rebajar la autoestima del ser humano. Lo dice porque hay que entender la pura verdad. Si no te conduces ante Dios a base de la verdad, nunca vas a conducirte ante Él bien. Es por eso que estas cosas son importantes. Hasta dice, hay que entender que las buenas obras son mezcladas. Todos pasamos esa experiencia. Servimos a otro cristiano, decimos que lo hacemos por amor al prójimo y amor a Cristo, sacrificamos, damos de nuestro tiempo, nos cuesta y nos sentimos bien porque pensamos que hemos hecho lo correcto.
Y lo hemos hecho. Pero al momento que ese cristiano no nos regresa la gratitud, nos resentimos. Y así demostramos que realmente no lo hicimos por el puro beneficio al hermano y el placer de Dios. Queríamos ser reconocidos y no lo fuimos. No digo que es bueno que el hermano reaccione así. No digo eso. Pero sí nos muestra qué tan mezcladas son nuestras actividades. Si Dios nos fuera a castigar, a juzgarnos a base de nuestras obras cristianas, fallaríamos y seríamos condenados. Es decir, las buenas obras no te pueden ganar mérito con Dios, no satisfacen su juicio, no te rescatan, son el fruto y la gratitud de la obra que Dios está haciendo. Y esta obra es un proceso en el cual toda la vida estás. Es un proceso necesario, es bueno, es impulsado por el Espíritu Santo, pero no te perfecciona y no te deja jactarte. Sigue la confesión en el 6º párrafo diciendo, no obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, les place. Sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Otra vez, la gracia. Esta es una teología basada en la infinita gracia de Dios. Parece negativa. Es negativa por la verdad de la condición humana, nuestra inhabilidad y la verdad del mal que es el pecado. Pero todo esto hace brillar la gracia de Dios. Los reformados hablamos de las doctrinas que son claves para nosotros como las doctrinas de la gracia. Y conocer por dentro la doctrina reformada es entender que Dios se glorifica en nuestra humillación. Y esto es maravilloso. Mira cómo acepta nuestras buenas obras, tan incompletas, tan de mala gana, tan mal hechas, sin sabiduría, entendimiento y a veces sin buena capacidad. Él las ve generosamente a través de su Hijo y acepta nuestras buenas obras. No solamente acepta, recompensa nuestras buenas obras. El cristiano ha llegado gracias a la gracia de Dios a un lugar donde puede agradar a Dios. Y Dios sinceramente es agradado. El pecado remanente no puede impedirlo. Sinceramente puedes buscar agradar a Dios teniendo esta gran motivación para tu obediencia y servicio. Que Dios lo premia. Le puedes demostrar gratitud sincera. Él no es indiferente. Le puedes demostrar tu temor, tu amor. Él lo recibe. Dios lo recibe. De todos los beneficios de la salvación, este me parece el que más debe motivarnos al servicio a Dios. Dios en realidad puede ser agradado por la obediencia de los que están en Cristo, no buscando mérito, pero sinceramente buscando ser obedientes por amor al que los ha salvado. El capítulo 16 concluye con un 7º párrafo. Las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad para ellos como para nosotros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Aquí está el dilema. Un inconverso no hace el bien. No está en Cristo, no hace las cosas según la palabra, no está purificado por la fe para desear hacer el bien, no busca la gloria de Dios. El inconverso puede hacer cosas útiles para él y para los demás, pero en cuanto a Dios no le sirven para escaparse de la condena. Dios no ve sus obras con favor, son los actos de una persona en rebelión. Y es peor,
Y es aún peor que no haga buenas obras, porque desagrada más a Dios que si las hace, aunque las que hace no agradan a Dios tampoco. Esa es la condición de estar afuera de la salvación. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay favor, solo por Cristo tienes gracia de Dios y una relación favorable. En Cristo tienes todo, sin Cristo no tienes nada. Todo esto es consecuente. Si creemos que somos justificados solo por fe en Cristo aparte de obras, esta es la enseñanza que vamos a hacer sobre las buenas obras, lo que aquí vemos. Esto fluye de la enseñanza de la Biblia. Es lo que enseña la Biblia. Terminamos Teología Sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá.